Los jueces, claro. ¿Cómo es el sistema de ejecución penal en estos casos? Claro, fíjate vos con un antecedente, que es que en el año 86, cuando comete el crimen más conocido, el de Gabriela Seppi, él había sido detenido y condenado en el 82 a 10 años de prisión. Pero en enero del 86 él ya estaba libre. O sea que estas libertades de Carmona vienen cobrando más de una vida. Bueno, entonces, tenemos una persona para entrevistar. Vamos a conversar con Emilio Andruet, juez de Cámara de Río Cuarto. ¿Cómo le va, Emilio? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? La pregunta es, para quienes no conocemos los vericuetos del Poder Judicial, ¿cómo es posible que esto suceda? Una persona con esos antecedentes tan letales pueda gozar del beneficio de la salida transitoria. Sí, mire, realmente sobre el caso en particular, por cierto que no conozco más de lo que hemos visto por la prensa, pero bueno, básicamente la ley 24660, que es la que regula este instituto, prevé en su artículo 16 la posibilidad de las salidas transitorias. Lo que pasa también que la propia ley prevé que para que se otorguen esas salidas transitorias, que es facultativo del juez de ejecución, hay ciertos requisitos que cumplir. Es decir, una persona que viene cumpliendo su pena en una situación normal, por llamarle así, o sea, en definitiva, cuando pasa una cierta cantidad de años de su condena, puede pedir este beneficio de la salida transitoria para poder restablecer su vínculo con el espectro familiar. Eso lo dice la ley, pero bueno, hay que tener cuidado en ciertas cosas. Indudablemente que el juez, antes de resolver una situación de esta naturaleza, primero pide los informes, se hace un informe interdisciplinario que lo hace el establecimiento penitenciario, y a partir de ahí el juez debe resolver respecto a ese pedido. Pero mire usted las facultades tan discrecionales que tiene un juez de ejecución, que cuando se inicia un incidente de esta naturaleza, se le corre vista al fiscal de ejecución, el fiscal de ejecución da su dictamen, puede, supongamos, digamos, un dictamen negativo, no obstante eso el juez, si entiende que de acuerdo a la valoración que él hace de ese informe interdisciplinario, es apto a otorgar esa salida transitoria, lo otorga. Es decir, acá la ley 24660 le da una amplia facultad al juez de ejecución respecto a este tema. Claramente, en este caso puntual, que insisto, no puedo hablar más de que por lo que hemos visto en los medios de prensa, y además, bueno, yo soy cordobés, por cierto que recuerdo lo de este caso famoso de la joven Seppi. En cuanto a Carmona, es un multireincidente, es una persona que ha sido condenado por varios homicidios, ya lleva 36 años tras las rejas. Indudablemente que hay que tener mucho cuidado al momento de disponer una medida de esta naturaleza, ¿no? Ahora, doctor Andruet, fíjese usted, claro, le sigo el hilo del análisis. Lo que dice la pericia psiquiátrica, no sé si le habrán hecho otras, pero dice que Carmona es irrecuperable. Entonces, ¿qué hace un juez cuando lee eso, tiene eso en sus manos? Mire, indudablemente que... Mire, yo soy juez de cámara aquí, pero he estado a cargo de juez de ejecución en dos oportunidades durante un par de años. Indudablemente que a mí me llegaba a mi despacho una situación de esta, con un informe de esa naturaleza, y por cierto que lo denegaba, porque mire, nosotros los jueces no estamos obligados a conocer de toda la ciencia, por eso recurrimos a especialistas, en este caso a un psiquiatra, a un psicólogo, a un equipo interdisciplinario. Y si ese equipo interdisciplinario me está diciendo a mí, mire, esta persona es irrecuperable, esta persona es peligrosa, y yo en lo personal no firmaría aceptando un beneficio de esta naturaleza, más tratándose de un sujeto de la peligrosidad de ¿no? Un multireincidente, sobre todo en hechos contra la vida. O sea, indudablemente que es rarísimo lo que ha pasado aquí y sumamente peligroso, ¿no? Sí, la última, doctor. El juez, cuando decide, ¿no?, dentro de ese amplio espectro que usted dice que le puede dar la libertad condicional a una persona que está condenado a cadena perpetua, ¿tiene la obligación moral, ética o legal de avisarle a la familia de las víctimas? Bueno, mire, según la ley de víctimas sancionada por el Congreso de la Nación, hoy por hoy, toda medida que se realice en relación a una persona privada de su libertad y en cuanto a esta naturaleza de, por ejemplo, dar una salida transitoria, debe ser notificada a la víctima. Lo dice la ley de víctimas. O sea, yo como juez de ejecución, antes de firmar
el acceso a un beneficio de naturaleza y debo notificar a la víctima, por cierto que sí, porque lo dice la propia ley, ¿no? Bien. Bien. Doctor Muchísimas Andrés, gracias, doctor. muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y a propósito...